Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 26. La Tercera Guerra Macedónica. Primero que todo, quiero comenzar con un pequeño anuncio parroquial. Es probable que hayan pasado un par de semanas desde el último capítulo. El problema del servicio de hosting ya ha sido solucionado, evidentemente. Ahora ya podrán encontrar tanto en Spotify como en Google Podcast todos los capítulos completos de la historia de Roma. Además, lamentablemente con esto se han borrado todas las vistas que tenían esos primeros 12-13 capítulos. Así que quizás este sea un buen momento para escuchar todo el programa desde el principio. En fin, además de esto, gracias a mi nuevo proveedor de servicio, Anchor FM, ahora también se va a poder escuchar el podcast de la historia de Roma en Radio Public y en Breaker, otras dos plataformas para escuchar podcast. Ahora prosigamos. Habiendo derrotado rotundamente a Macedonia y Siria, los últimos grandes poderes en el este, Roma ahora era la fuerza dominante en el mar Mediterráneo, una distinción que tendría por los siguientes 700 y tantos años. Luego de la guerra siria, los romanos estaban entrenzados con revueltas gálicas en el Valle del Po y persistentes resistencias en Hispania. Aunque estos territorios habían sido oficialmente conquistados, los romanos habían encontrado que mantener su posición en estas regiones era tan difícil como conquistarlas. Pero por la mayor parte, estas eran meras escaramuzas en el gran juego de la política mediterránea. El centro real de atención permanecía en Grecia, donde, así como en Hispania y en Galia, ganar el premio no era lo mismo que quedarse con el premio. Sí, los romanos habían demostrado la superioridad de sus armas e incluso la superioridad de sus dotes diplomáticas. Pero los griegos ferozmente independientes nunca estarían mirando pasivamente mientras un poder extranjero tuviera la última palabra sobre sus vidas. Roma tenía aliados, en especial al reino de Pérgamo en Asia Menor, pero la mayoría de los griegos rechazaban la presencia de estos bárbaros italianos. Facciones de nobles en la mayoría de las ciudades de Grecia conspiraban constantemente para conquistar tanta autonomía como pudieran, con la meta de, eventualmente, deshacerse del yugo romano. Grecia era, después de todo, la más antigua y más grande civilización del mundo. De seguro el dominio romano era meramente temporal y con el tiempo los griegos retomarían su rol como líderes de la civilización, ¿cierto? En Macedonia, Filipo V había sido puesto en su lugar claramente, y a pesar de su orgullo y su ambición, no podía hacer mucho por su penoso estado luego de Cinocéfalos. Aunque odiaba a Roma, ya era un hombre roto que no podía juntar la energía para decidirse por la rebelión. Esta tarea sería legada a su hijo, que traería de vuelta la valentía y el coraje a Macedonia, y renovaría su lucha por expulsar a los italianos de Grecia por siempre. El catalizador de la Tercera Guerra Macedónica fue la muerte de Filipo V en el 179 a.C., que estaba relacionada con una riña entre sus dos hijos, Perseo y Demetrio. Después de la paz entre Macedonia y Roma, el joven Demetrio, el segundo hijo de Filipo, había sido enviado a Roma como un rehén. Luego de años en la ciudad, el joven príncipe adoptó una perspectiva pro-romana. Perseo temía que las inclinaciones políticas de su hermano menor se manifestaran luego de la muerte de su padre, y que Roma ingeniaría un golpe de estado y le negaría su trono, mientras Demetrio gobernaría un reino títere para Roma. Así que cuando Demetrio retornó a Macedonia en el 180 a.C., Perseo se movió rápidamente contra su hermano y convenció a Filipo de que Demetrio era culpable de traición y estaba planeando junto a los romanos cómo hacerse con la corona. Filipo fue convencido de esto y, aunque renuente, ordenó la ejecución de su propio hijo. A pesar de pensar que no tenía opciones, Filipo nunca se recuperó de la muerte de Demetrio, y un año después, el viejo rey estaba muerto. Esto dejó a Perseo con el mando,
y a Roma muy preocupada por su flanco oriental. El rey macedonio probaba constantemente la paciencia romana, violando el tratado que su padre había firmado al tomar control de territorios fuera de la misma Macedonia, y también abriendo relaciones diplomáticas con diversas facciones políticas de Grecia. Lo que era más preocupante para Roma, Perseo arregló su matrimonio con la hija de Seleuco IV, que había sucedido a su padre Antíoco el Grande como rey de Siria. El Senado igual esperaba lo mejor y, algo cansados de la guerra y queriendo evitar una posición beligerante, hicieron la vista gorda a las acciones de Perseo. La alianza entre estos dos grandes poderes griegos era motivo de preocupación en el Senado, pero aún más para el reino de Pérgamo, el gran aliado de Roma, cuyo territorio limitaba tanto con Siria como con Macedonia. Enviados de Pérgamo comenzaron a mandar despachos detallando los escándalos y las ofensas de Perseo, rogando que Roma hiciera algo contra el advenedizo rey de Macedonia. Roma ignoró la amenaza mientras podía, pero finalmente Iliria comenzó a rebelarse contra los romanos, y la suposición era que Perseo estaba detrás de esa revuelta. Eso, junto a un intento de asesinato contra el rey de Pérgamo, selló su suerte, y en el 172 a.C. se enviaron a las legiones a través del Adriático. A lo primero, Roma se movió sobre Iliria para aplastar la rebelión, y llegaron hasta los límites de Macedonia. Pero un año después, la guerra se declaró oficialmente, y las legiones se adentraron en Macedonia bajo el mando de Licinio Craso, quien era un ancestro del famoso triunviro, que tiempo después se uniría a Julio César y Pompeyo en aquella fatídica alianza un siglo después. Este Craso no dio un buen pie inicial al legado familiar, y pronto llevó a los romanos a su primera derrota en Grecia en la batalla de Calícino. Fue una lucha menor, claro, pero tuvo un inmenso valor propagandístico para Perseo, y los líderes griegos, renuentes al conflicto con Roma, comenzaron a apoyar a Macedonia. Esta sería una decisión que los atormentaría a todos ellos y finalmente los llevaría no a la libertad, sino a la absoluta esclavitud. Después de que la confrontación directa con Macedonia probara ser más difícil de lo que los romanos creían, los próximos 2 años el ejército romano se enfocó en empresas menos peligrosas y más lucrativas, es decir, el saqueo de pueblos griegos indefensos. Los cónsules a cargo durante estos 2 años tenían poca habilidad o poco deseo de controlar a sus hombres, y las legiones se convirtieron prácticamente en una muy eficiente banda de saqueadores. Una enorme cantidad de riquezas, botín y esclavos fueron enviados a Roma. Todos obtuvieron sus ganancias, así que la disciplina voló por la ventana. Esto, junto a las maniobras detrás de escena de Perseo, llevó al resto de los griegos en contra de Roma. Ahora quedaba poco que ganar en el bando romano. Los brutos italianos no tenían interés en gobernar o en las vidas de los griegos en general. Solo querían saquear los campos. En el 168 a.C., el nuevo cónsul del año fue Emilio Paulo. Era el hijo del Paulo que había querido evitar la batalla de Canas y que luego murió liderando a sus tropas en aquella masacre. Mucho más disciplinado que los cónsules previos, el joven Paulo inmediatamente inculcó el sentido de una meta en sus tropas, recordándoles que estaban allí para luchar como soldados contra un ejército, no para ser simples ladrones de los griegos inocentes, que después de todo se supone que estaban bajo la protección romana. Si a esta altura esto ya no era una completa contradicción. Paulo localizó el ejército de Perseo y anunció su objetivo de encontrarse con los macedonios y derrotarlos. Perseo estaba bien posicionado en la costa del mar Egeo con 40.000 soldados, y desplazarlo costaría mucho trabajo. Paulo ordenó a uno de sus generales tomar una parte del ejército para que hiciera mucho ruido mientras se acercaba a Perseo desde el norte. Esta maniobra convenció a los macedonios de que la fuerza principal romana aparecería y se prepararon para una incursión desde el norte. Sin embargo, tan pronto como cayó la noche, la fuerza expedicionaria romana
siguió marchando y rodeó a los griegos. Solo la intervención de un desertor romano logró alertar a Perseo del peligro. 12.000 griegos fueron despachados para bloquear la entrada de los romanos desde el sur, pero fueron puestos en una desordenada fuga. Entendiendo que estaba siendo rodeado y sin saber dónde estaba el resto de los romanos, Perseo salió de su posición fortificada y se dirigió al norte, acampando cerca del pueblo de Pydna, donde las llanuras del campo permitirían un buen despliegue de su falange. Luego de ahuyentar a su presa, Paulo inmediatamente reunió de nuevo a sus fuerzas y marchó al encuentro de Perseo. Después de acampar toda la noche frente a frente, los dos ejércitos se levantaron a la mañana, deseosos de chocar. Según la leyenda, Paulo, mirando al este, demoró su despliegue hasta el atardecer, cuando el sol estaría en los ojos de los macedonios. Haya sido o no verdad, es objeto de debate, pero es cierto que la batalla comenzó recién a la tarde, y a pesar del tamaño semejante de ambos ejércitos, las cosas pronto se volvieron en contra de Perseo. La falange griega, inicialmente, logró empujar a los romanos, lo que era bueno, pero empujaron a los romanos hacia colinas muy desparejas, fuera de la llanura, lo cual era malo. La falange comenzó a resquebrajarse, y los romanos lograron enviar manípulos individuales a través de los quiebres en la línea macedónica, para no simplemente flanquearlos, sino para destruirlos desde adentro. La izquierda macedonia se desintegró, y Perseo huyó con su caballería. De los 40.000 griegos y macedonios de su ejército, al menos 25.000 murieron en Pydna, mientras que los romanos quizás perdieron algo de 1.000 hombres. Unos 5.000 griegos fueron capturados, entre ellos el mismísimo Perseo. Mientras que su padre había logrado negociar una paz y mantener el control sobre Macedonia, Perseo no recibió tales favores. El joven rey fue paseado por Roma, encadenado, durante la marcha del triunfo de Paulo, y luego fue exiliado a una pequeña villa italiana, donde vivió una existencia oscura y murió en la miseria. Eso que parecía tan prometedor. La derrota de Pydna marcó el fin del reino de Macedonia, cuyas posesiones bajo Alejandro Magno habían logrado llegar hasta la India. El Senado dividió el reino en 4 repúblicas, que tenían prohibido comerciar entre ellas o con cualquier otra ciudad griega. Toda actividad económica debía ser llevada a cabo por romanos. Esto aseguraría que no ocurriera ninguna acumulación de riquezas o poder, y que los romanos jamás volverían a enfrentarse problemas en Macedonia. Débiles y divididos, los macedonios harían un último intento de independencia años después. Pero eso solo serviría para dar a los romanos la oportunidad de incorporar oficialmente ese territorio como la provincia de Macedonia. De camino a Roma, Paulo, quien había hecho tanto para poner fin al saqueo sin sentido de las legiones, llevó a su ejército a una de las locuras más sádicas del mundo antiguo. Pasando por Epiro, los romanos, enfurecidos con los griegos en general por haberse vuelto en contra de Roma, decidieron que tenían que dar el ejemplo con alguien para prevenir que esto volviera a pasar en el futuro. Por conveniencia, eligieron a Epiro, aunque sus habitantes no tenían nada que ver con Perseo o con su guerra contra los romanos. A lo primero, Paulo dio a entender que si pagaban, Epiro sería perdonada. Así que los 70 y tantos pueblos de este país juntaron tanto como pudieron y lo entregaron a los romanos, por su propia voluntad. Pero ni bien recogió todo lo que le dieron, Paulo simplemente le soltó la correa a sus hombres y dejó que saquearan, violaran, robaran y quemaran todo y a todos los que se cruzaran. Más de 150.000 habitantes fueron apresados y vendidos en esclavitud. El resto fueron asesinados o llevados a la indigencia más absoluta. Era una dura lección para los griegos, y una lección aún más dura para los epírotas inocentes. Después de expulsar a Filipo y proclamar la libertad de Grecia, los romanos habían sido universalmente amados. Pero ahora, unos meros 30 años después,
ese amor había sido reemplazado por un miedo descomunal. Aquella tesis de Maquiavelo de que es mejor ser temido que ser amado estaba respaldada por la experiencia romana en Grecia. Mientras fueron amados, los romanos eran constante blanco de traiciones y conspiraciones para expulsarlos. Pero temidos, los romanos gobernaron en paz y sin obstáculos. No hay ninguna consideración sobre el horror o la inmoralidad demostrada en Epiro, pero se sostiene este frío hecho. Funcionó. Los futuros griegos sabían qué significaba la ira de Roma y no querían ser su próximo objetivo. Mejor beber vino mientras les enseñaban matemática y filosofía a los romanos antes que intentar cruzar espadas con ellos. Otro de los legados que quedó de la victoria romana en la Tercera Guerra Macedónica fue el traslado de muchísimos rehenes griegos a Roma, incluido un joven erudito llamado Polibio. Recibido por la familia de Emilio Paulo, Polibio se convertiría en el instructor del hijo de Paulo, Escipión Emiliano, quien crecería para ser uno de los estadistas más destacados e influyentes de Roma, y, además, una de las últimas grandes figuras políticas no conectada a la crisis que pronto consumiría a la República por todo el largo siglo siguiente. En un intento de explicar quiénes eran los romanos a sus compañeros griegos y de dónde provenían, Polibio desarrollaría una masiva historia de Roma que nos ha llegado prácticamente intacta hasta hoy, y que sigue siendo uno de los pilares de nuestro entendimiento sobre Roma. Las historias de Polibio, de hecho, tienen un rol integral en el mismo podcast de la historia de Roma, y todos estamos en gran deuda con él por su excelente trabajo. La próxima semana retornaremos una vez más a Cartago y a Macedonia. Los dos grandes enemigos que habían consumido a Roma durante este último siglo ya estaban derrotados. Pero para Roma no bastaba con simplemente derrotarlos, tenían que ser aplastados. Catón el Viejo había rematado todos sus discursos ante el Senado sin importar el tema, haya sido recolección de basura o el repago de deudas, con la frase Cartago delenda est, o como se la suele traducir, opino que Cartago debe ser destruida. Catón, como muchos de sus compatriotas, temían el retorno de Cartago, y se puso como meta aniquilar de una vez y por siempre a su némesis africano, y, si creemos las leyendas, literalmente sembrar sus campos con sal.